sistemas digitales, ¿no es cierto? Sistemas digitales. Entonces vamos a comenzar con sistemas digitales. Sistemas digitales. Deme un momento. Poner esto. Ya. Sistemas digitales, nosotros vamos a... Nosotros entendemos por sistemas digitales, ¿no es cierto? Nosotros entendemos por sistemas digitales a los sistemas como por ejemplo la calculadora, la computadora, ¿no es cierto? Que son sistemas que tienen un procesamiento de algún tipo de información, ¿no es cierto? Pero los sistemas digitales, ¿no es cierto? Los sistemas digitales utilizan señales lógicas. Señales lógicas. Habíamos definido el concepto de señales en las primeras clases. ¿Cuál es el concepto de señales? ¿Alguien me ayuda con el concepto de señales? En sí son formas de onda de voltaje y corriente. Muy bien. Las señales es el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? Que cambian de niveles o tienen diferentes formas con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de señales digitales o lógicas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a manejar el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y vamos a tener que el eje X, ¿no es cierto? El eje X es el tiempo y el eje Y, ¿no es cierto? Va a ser el voltaje. Yo les había dicho que señales digitales es voltaje o corriente, o voltaje y corriente, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de sistemas digitales, nosotros vamos a hablar de la variación de voltaje, ¿ya? La variación de voltaje más que de corriente. Casi siempre variación de voltaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de señales lógicas, nosotros hablamos de formas de onda que se mueven así, ¿no? Formas de onda que se mueven así. Voy a... ¿Cierto? Entonces, las señales digitales se caracterizan por qué, señor Shiwe. Porque parten de dos valores, ¿no? Entre 5 y 0 puede ser hasta el valor 9. Muy bien. Tienen dos niveles, ¿no es cierto? Esto les da el nombre o la etiqueta de que son señales discretas, porque solamente pueden variar entre dos posibles niveles, ¿no es cierto? Entonces, el nivel superior, ¿no es cierto? Que lo tenemos aquí, es de 5 voltios y el nivel inferior, que lo tenemos aquí, es de 0 voltios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá, dos posibles niveles, ¿no es cierto? 0 y 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, esas son las señales discretas. Ahora, lo dibujé así por una razón, ¿no es cierto? Porque si yo digo, a ver, aquí es un ciclo, ¿no es cierto? Voy a ir dibujando así. Aquí es otro ciclo, ¿no es cierto? Aquí se cumple otro ciclo. Aquí se cumple otro ciclo, ¿no es cierto? Aquí se cumple otro ciclo, ¿no es cierto?
Lo estoy dibujando así. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir qué cosa, que por ejemplo, en este primer ciclo, voy a numerar aquí el ciclo número 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? En el primer ciclo, el valor es 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo este nivel de aquí, ¿no es cierto? El nivel de aquí arriba. En el segundo ciclo, el valor es 0, ¿no es cierto? Cero. En el tercer ciclo, el valor es 1, 1, ¿no es cierto? En el cuarto ciclo, el valor es 0. 1. Ah, perdón. 1. Y en el quinto ciclo el valor es 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las señales lógicas o digitales, que son señales discretas, ¿no es cierto? Me permiten comunicarme, ¿no es cierto? Me permiten comunicarme con, digamos así, con un diseñador a través de qué? De un sistema binario, ¿no es cierto? Entonces, estas señales discretas que son variaciones entre 5 voltios, entre dos niveles, 5 voltios y 0 voltios, me permiten, estas son señales lógicas, ¿no es cierto? Me permiten comunicarme, ¿no es cierto? Con, a través de unos y a través de ceros, ¿no es cierto? Y esto es sistema de numeración, ¿no es cierto? O sistema numérico, sistema numérico binario, ¿no es cierto? A través del sistema numérico binario. Ahora, este sistema numérico, ¿no es cierto? Este sistema numérico eh, es la manera en la que yo puedo comunicarme con los sistemas digitales, es la manera en la que yo puedo acceder y diseñar sistemas digitales, ¿no es cierto? Es la manera en la que ustedes van a poder diseñar a través del sistema binario. Pero el sistema binario, para que se vuelva un modo de comunicación, ¿no es cierto? Vamos a transformarlo en funciones lógicas. Funciones lógicas. ¿A través de qué lo hacemos en funciones lógicas? A través de álgebra binaria. Álgebra binaria. Esta álgebra binaria, ¿no es cierto? Esta álgebra binaria es lo que nosotros vamos a estudiar para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Esta álgebra binaria es lo que nos va a permitir comunicarnos o diseñar. Entonces, primero vamos a empezar por aquí, ¿ya? A empezar comunicándonos por aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema numérico normal, ¿no es cierto? Y una función lógica o álgebra binaria, que aquí el 1 vale 1 y el 0 vale 0 y es parte de un sistema numérico binario, ¿no es cierto? Acá el 1 es 1 lógico y el 0 es 0 lógico, ¿ya? Es 0 lógico. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. No, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, solamente para que quede claro, recuerden, las señales lógicas o señales digitales son señales que varían, son señales discretas que varían en 5 voltios o en 0 voltios, ¿no es cierto? Dos posibles niveles. Entonces, esto me permite comunicarme, ¿no es cierto? Porque al 5 voltios le corresponde el 1 y al 0 voltios le corresponde el 0, ¿no es cierto? Entonces me permite comunicarme a través de un sistema binario, ¿no es cierto? Me permite comunicarme con el sistema digital. Ahora, este sistema binario para que yo pueda comunicarme, para que yo pueda tratar, lo hace a través de funciones lógicas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a definir en este momento. ¿Qué es una función lógica? Una función lógica ¿no es cierto?
es la expresión de una operación aritmética básica. Si pueden anotar, por favor. Es la expresión de una operación aritmética básica. De una operación aritmética básica, ¿no es cierto? Cuyos operandos, ¿no es cierto?, son variables lógicas. Cuyos operandos son variables lógicas, ¿ya? Entonces, esa es una función lógica. Ahora, nosotros en las matemáticas, en los sistemas decimales, nosotros habíamos visto funciones, ¿no es cierto? Funciones matemáticas, ¿no es cierto? Y habíamos visto que una función matemática es cuando yo relaciono dos variables a través de una operación matemática, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con una función lógica. Ahora, la función lógica casi siempre se va a representar con la letra F, haciendo mención a su nombre función. Pero sin embargo puede tomar cualquier letra del abecedario, ¿no? En su mayoría con la función f la vamos a representar. Entonces, como me dice que es una operación aritmética, yo puedo tener, por ejemplo, a más b, ¿no es cierto? Donde a y b son variables lógicas. A y b son variables lógicas, ¿ya? Entonces, recapitulando, la función lógica, ¿no es cierto?, no es más que la agrupación o la expresión de una operación aritmética entre variables lógicas. Entonces, yo puedo tener a más b, es una función lógica, ¿no es cierto? F es igual a más b. Yo también puedo tener que f es igual a por b, ¿no es cierto? Y es una función lógica, ¿no es cierto? Ahora yo puedo tener aquí tranquilamente, paréntesis, más c, donde c también es una variable lógica. ¿Ya? Es una variable lógica. Eso es con lo que respecta a una función lógica. ¿Ya? Ahora, mucho ojo, ya les voy a dar el tiempo para que pregunten. Voy a definir qué es una variable lógica. Una variable lógica. Una variable lógica es cuando una variable lógica, ¿no es cierto?, es la representación de una señal. Es la representación de una señal lógica. La representación de una señal lógica. ¿No es cierto? Es la representación de una señal lógica. Entonces, ya habíamos visto que las señales lógicas acá arriba, ¿no es cierto?, pueden valer 0 o 5 voltios. Entonces, una variable lógica, que en este caso voy a poner A, ¿no es cierto? A es una variable lógica, ¿no es cierto? A puede valer, ¿no es cierto?, en señal lógica, perdón, señal lógica. En señal lógica, A puede valer 0 voltios o puede valer 5 voltios. A, ¿no es cierto? Pero yo sé que este 0 voltios representa un 0 lógico, ¿no es cierto? Un 0 lógico. O un 1 lógico. ¿Verdad?
Entonces, esa es una variable lógica, la representación de una señal lógica. Entonces, A vale un 0 lógico o un 1 lógico. Y yo sé que este 0 lógico o un 1 lógico es la representación de un 0 voltios o de 5 voltios. ¿Ya? Eso sería lo que es función lógica y variable lógica, ¿no es cierto? Y señales lógicas. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Señores, ¿tienen alguna pregunta? Les voy a pedir que por favor prendan sus cámaras. Y en respecto a ese, ¿A ¿cuál qué? sería ahí el valor? En la variable S que tenemos, por ejemplo, A, sabemos que está representado, pero puede ser por un 0 o por un 1. O la B también puede estar representado, ¿no? Con 0 por un 1. Y la C lo mismo, eso. Sí. A ver, una cuestión de variables, ¿no es cierto? Es que una variable, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos, voy a poner aquí una línea de separación. Cuando nosotros tenemos en sistema digital, por ejemplo, una variable A, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esa variable A? No lo sé, ¿no es cierto? Puede valer de 0 hasta el infinito, puede tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Incluso puede valer desde menos infinito, vamos a ponerlo así, desde menos infinito, ¿no es cierto? Hasta más infinito, ¿no es cierto? Este de aquí no me convence. Desde menos infinito hasta más infinito. Esa puede ser la variación de esta variable A, ¿no es cierto? No se conoce el valor de A, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, o X, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, tienen Y es igual a 2X más 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale X? X puede tomar cualquier valor porque es una variable, ¿no es cierto? Ahora, en una función lógica, si hablamos que es una variable lógica, A, B y C y todas las variables lógicas pueden valer un 0 lógico o pueden valer un 1 lógico. ¿Ya? Pueden valer un 0 lógico o pueden valer un 1 lógico. Todas las variables lógicas. Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de variables, hablamos que valen un 0 o valen un 1, pero no sé cuánto vale, ¿no? Y lo que yo sí sé es que el 0 es la representación de 0 voltios y el 1 es la representación de 5 voltios. Eso sí sé, ¿ya? Pero no sé cuánto vale. Puede valer 0 o puede valer 1. Esa es la variable lógica. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Inge, pero la variable lógica, disculpe, tal vez tenga algo que ver con la señal lógica dependiendo, digamos, el valor en las ondas, en las señales. Por ejemplo, usted dice que, que no se sabe si puede valer 5 o 10 o 9 voltios, ¿no? Pero dependiendo las señales en la señal lógica, ¿será que se le puede dar un valor ahí? No, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿de dónde sacó el 5, el 10, el 9? ¿De dónde sacó? ¿Cuántos valores hay aquí? Solamente ejemplo, Inge, le pongo nomás. O sea, como aquí tiene 5 voltios y 0 voltios, entonces tal vez en las señales lógicas, dependiendo la onda, se le puede dar el valor, digo yo, ¿no? No, no. Vamos a quedarnos con un estándar, ¿ya? Es el estándar TTL. El estándar TTL, ¿no es cierto? El estándar TTL es un estándar, ¿no es cierto? El estándar TTL determina que para sistemas digitales solo vamos a tener dos variaciones, 5 voltios y 0 voltios. Ahora, yo de manera general sí les había dicho que hay sistemas digitales, ¿no es cierto?, que varían en 0 y 9 voltios, ¿no es cierto? Pero olvídense, eso no, se van a confundir más. El estándar, vamos a quedarnos con este estándar, TTL, 5 y 0 voltios. Entonces, variables lógicas pueden valer 0, 0 lógico o 1 lógico.
Un 0 lógico es la representación de 0 voltios y un 1 lógico es la representación de 5 voltios, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a ver tablas de verdad. Todo tiene relación, absolutamente todo tiene relación, entonces pongan mucha atención. Vamos a ver, tablas de verdad. Tablas de verdad no es más que la forma en la que nosotros vamos a representar. Vamos a ver aquí tablas de verdad. Si pueden anotar, por favor, sería buenísimo. Tablas de verdad es la forma en la que nosotros vamos a representar la función lógica, ¿no es cierto? Es la representación gráfica de la función lógica. La representación gráfica de la función lógica. La representación gráfica de la función lógica. Ahora, las tablas de verdad, ¿no es cierto? Se representan así. Si ustedes pueden anotar, ¿no es cierto? Yo voy a tener aquí A, B, C, ¿no es cierto? Y acá voy a tener F. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que tengo en una tabla de verdad, o en mi tabla, en nuestra tabla de verdad, tengo las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Las posibles combinaciones y acá tengo en cambio los resultados. Las posibles combinaciones y los resultados. Entonces, también esto va a ser entradas. Esto va a ser entradas y esto va a ser salidas. Entradas y salidas. Entradas versus salidas, ¿ya? Entonces es la tabla de verdad. Entonces, recapitulando, la tabla de verdad, ¿no es cierto? Es la representación tabular, ¿no es cierto? Aquí también podemos poner representación tabular. Representación tabular. Representación tabular de las funciones lógicas, ¿no es cierto? Donde se expresan las posibles combinaciones, perdón, donde se expresan los resultados ante todas las posibles combinaciones. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a poner una función lógica. F es igual a A más... Pero no está compartiendo la pantalla usted. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, no está compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo pantalla? Sí, Sí, Jesús está está compartiendo. compartiendo. Ya, A por B, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo esta función lógica, ¿no es cierto? Mucho ojo que tengo esta función lógica. Y a esta función lógica voy a representarla en una tabla de verdad. Entonces, miren, la tabla de verdad voy a colocarla aquí abajo. Mis posibles entradas, que por cierto lo voy a señalar, las posibles entradas son estas dos. Estas son las entradas. Y la salida es esta de aquí, la salida, ¿ya? Entonces, miren, mis entradas van del lado izquierdo, ¿no es cierto? A y B. Y la salida va del lado derecho, F. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Ahorita les explico. Las posibles combinaciones son las siguientes. Miren,
número de combinaciones es igual a 2 elevado a la n, ¿no es cierto? Donde n es el número de entradas. Número de entradas. Entonces, ¿cuál es el número de combinaciones que tengo para esto? Es 2. ¿Cuántas entradas tengo? 2, ¿no es cierto? A y B. 2 a la 2. Esto es igual a 4. Entonces, 4, ¿no es cierto? ¿Cómo lleno esta tabla? Cojo 4. La mitad, empiezo con ceros. Comienzo desde la izquierda. Comienzo a poner 0, 0, 0, la mitad. Y la otra mitad de unos, ¿no es cierto? Y luego cojo la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de 2 es 1. Entonces pongo 0, después 1, 0, 1. Y ahí están las posibles combinaciones. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. Esto es bastante fácil porque miren, mi salida va a estar en función de las combinaciones. Como es multiplicación, ¿qué pasa cuando tengo 0 y 0? ¿Cuánto va a valer mi salida? 0 por 0, 0. 0. 0 por 1, 0. 0. 1 por 0, 0. 0. 1 por 1, 1. 1. Entonces, esa es la tabla de verdad. La tabla de verdad no es más que la representación de una función lógica, la representación tabular de una función lógica, donde tengo cuál es mi salida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los resultados, ¿no es cierto? Miren, todos estos resultados, ¿no es cierto? ¿Ante qué? Perdón, resultados es al revés, ¿no? Resultados ante las posibles combinaciones. Los resultados ante las posibles combinaciones, ¿ya? Esa es la tabla de verdad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Si podemos prender las cámaras, por favor. El que prende la cámara tiene asistencia. Muy bien, Shiwe. Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Bawis. ¿Dónde está García? ¿Puedes dejar copiar una partita que me falta en la última? Claro, claro que sí. Gracias. Bien. Eso, muy bien, Estupiñán. Muy bien, Manchay, Jordi, Iverson, Katy, Cañar, Jinson, Michael, Erika, Brian Bawis, ¿no? David Guzmán. Empezó Inge. Muy bien. Bien, al parecer estamos prontos a volver a presencial, ¿no? Estamos más cerca de lo que creen. Y al parecer ustedes el próximo semestre ya pasan. Entonces vamos a ver algo que nos va a ayudar a simplificar funciones lógicas, a tratar con funciones lógicas. Y es, ¿alguien sabe cómo se llama? Álgebra binaria, ¿no es cierto? Lo había dicho al inicio de la clase que es álgebra binaria. Álgebra binaria. Álgebra binaria. Entonces, álgebra binaria, ¿no es cierto? También se le conoce como álgebra de Boole. Álgebra de Boole. O álgebra booleana, ¿no es cierto? Álgebra de Boole, álgebra binaria es lo mismo, ¿no es cierto? Álgebra de binaria tiene los siguientes postulados. Álgebra binaria tiene los siguientes postulados. El primer postulado es que si, perdón, antes de ir con el primer postulado, voy a definir que X A
B y C, X, A, B, C, son variables lógicas. Son variables lógicas. X, A, B y C son variables lógicas. Entonces, bajo esa premisa, ¿no es cierto?, que son variables lógicas, voy a comenzar a definir el primer postulado. Y aquí quiero que me ayuden, señor Jordi. Si X es diferente o no vale 0, ¿cuánto vale X? Oye, ¿cómo dice? Si X no vale 0, ¿cuánto debe valer X? 1. 1, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, parece un poco repetitivo, pero es cierto. Hay que definirlo. Y si X no vale 1, ¿cuánto vale X? Jordi. 0, muy bien. ¿No es cierto? Ese es el primer postulado. Súper fácil. Eso me quiere decir que si X solamente puede valer una variable lógica, solamente puede valer 1 lógico o 0 lógico. ¿Ya? Vamos con el siguiente postulado. El postulado número 2 me dice que toda variable lógica, mucho ojo, toda variable lógica que se sume más 1, ¿no es cierto? Toda variable lógica que se sume más 1, el resultado será siempre 1. Toda variable lógica sumada 1, el resultado será 1. ¿Ya? Mucho ojo, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos aritmética binaria, escuchen bien, aritmética binaria y sumamos 1 más 1, ¿cuánto es el resultado? Es 0, ¿no es cierto? Pero tengo un acarreo. Tengo un acarreo y el acarreo es igual a 1, ¿verdad? Pero eso, mucho ojo, eso ya no aplica en funciones lógicas. Eso ya no aplica en álgebra binaria. Esto es aritmética binaria, que es diferente a lo que estamos viendo. ¿Ya? Eso es aritmética binaria, es diferente. No es lo mismo. Entonces, ¿qué me dice el álgebra binaria? ¿Qué me dice? Que toda variable lógica que se sume más 1, el resultado siempre será 1. También me dice el segundo postulado que toda variable lógica que se multiplique por 1, el resultado será la misma variable. ¿Ya? El resultado será la misma variable. ¿Ya? Vamos con el postulado número 3. El postulado número 3 me dice en cambio que toda variable lógica que se sume más 0, el resultado será la misma variable lógica. Y toda variable lógica que se multiplique por 0, el resultado será 0. Esto tiene un poco más de lógica, ¿no? Vamos con el cuarto postulado. El cuarto postulado me dice en cambio que toda variable lógica que se sume más su complemento, ¿no es cierto? El resultado será 1. Y toda variable lógica que se multiplique por su complemento, el resultado será 0. ¿Y se le puede subir un poquito la pantalla, por favor, para verle? Ok, gracias. Ahora, aquí yo quiero explicar algo, ¿no es cierto? Si A, ¿no es cierto? A es la variable lógica, A negado, A es variable lógica, ¿no es cierto? Variable lógica, A negado es la negación, es negación de A. Es negación de A, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenga así arribita, ¿no es cierto? Una línea arriba es la negación de la variable lógica. En este caso, A
Este sería A negado. También se le llama complemento. Se le llama complemento, ¿no es cierto? Si este es A, este es el complemento de A. Las dos maneras son correctas de decir. Ahora, mucho ojo. Si A es igual a 1, entonces A negado, ¿cuánto equivale? A 0. A 0, muy bien. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver, ¿cuánto valdrá A por A negado? Lo voy a poner aquí, ¿no es cierto? Esto es igual, A vale 1 y A negado vale 0. Por lo tanto, 1 por 0 es igual a 0. 0. Es justo lo que estoy diciendo aquí abajo, ¿no? En cambio, si yo digo A más A negado, ¿no es cierto? Esto es igual a decir A vale 1 y el A negado vale 0. ¿Cuánto es 1 más 0? 1. A 1, ¿no es cierto? Y eso es lo que estoy diciendo en esta parte de aquí arriba. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Lo mismo pasaría si es que, por ejemplo, A valiera, voy a ponerlo así, ¿no? Si A o si B, bueno, pongamos si A es igual a 0, entonces A negado, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no es cierto? Si A es igual a 0, entonces A negado vale 1. Entonces, ¿cuánto valdrá A por A negado? 0 por 1, ¿no? 0 por 1. Y esto es igual a 0. ¿Y cuánto valdrá A más A negado? Esto será igual a 0 más 1. Y esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces se cumple, ¿no? Está demostrado este postulado de aquí. Vamos con el quinto postulado. El quinto postulado es, si yo tengo doble negación, de una variable lógica, ¿no es cierto? Como por ejemplo A doblemente negado, esto es igual a la variable sin negar, ¿ya? Doble negación de una variable lógica es igual a la variable sin negar. Doble negación de una variable lógica es igual a la variable sin negar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo ya tengo una negación de A, ¿no es cierto? Y lo voy a poner entre paréntesis, y a esta lo vuelvo a negar, ¿no es cierto? Dije, disculpe, súbale un poquito la pantalla, por favor, ya para verlo. Eso, ahí, gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto con números. Voy a suponer que A vale 1, ¿no es cierto? A vale un 1 lógico. Entonces, la negación de A negado, es igual a 0. Y la negación de A, es decir, A doblemente negado, vuelve a ser 1, ¿no? Porque la negación de 0 es 1. ¿Ya? Entonces se cumple este postulado. Se cumple ese postulado. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta sobre los postulados? Más bien, si tienen alguna duda sobre los postulados hasta ahí, no se preocupen. Aunque son bastante razonables, ¿no? Los postulados. Están bastante claros. Estos postulados, lo que sí les voy a pedir es que por favor los estudien, se los graben, los aprendan. Si es que no se les queda fácilmente, anótenlos en una hojita y ténganlos a la mano por lo menos por las próximas 2 semanas. ¿Ya? Estos postulados es necesario que ustedes
los tengan presente durante todo este tiempo, porque vamos a ver solamente funciones lógicas. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver leyes, bueno, leyes, leyes del álgebra binaria. Leyes del álgebra binaria, ¿no es cierto? Entonces vamos con la primera ley. La primera ley es la asociativa de la suma. Asociativa suma, ¿no es cierto? La primera es la asociativa suma y la asociativa suma prácticamente nos dice lo siguiente. Si yo tengo A más B más C, yo también puedo decir lo siguiente, A más B, paréntesis, más C. Esa es la asociativa de la suma, ¿no? Es la misma que habíamos visto en álgebra normal, ¿no? Álgebra decimal. Vamos con la asociativa del producto. Asociativa producto. La asociativa del producto es A por B por C. También es igual a decirlo A por B, cierro paréntesis, por C, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo asociar como yo quiera hacerlo, ¿no? Esa es la asociativa del producto. Vamos con la siguiente. Es la conmutativa de la suma. La conmutativa de la suma, en cambio, es que si yo tengo A más B, esto es igual a decir AB más A. El orden de los humanos no altera el producto. La conmutativa del producto en cambio me dice que si yo tengo A por B, esto es igual a decir B por A, que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? La distributiva de la suma ¿no es cierto? Es que si yo tengo lo siguiente, mucho ojo con esto, este es un poquito diferente, ¿no es cierto? A más B por C, esto es igual a decir A más B por A más C. Este es un poquito diferente, ¿no? En una suma decimal, ¿no es cierto? En álgebra decimal no podríamos hacer esto. En álgebra binaria esto sí se cumple, ¿no? Mucho ojo. Vamos con la última, que es la distributiva del producto. Esta sí es normal, ¿no? Distributiva del producto. La distributiva del producto, en cambio, me dice que A por B más C es igual a B más AC. ¿Qué quiere decir esto? Que esta A, ¿no es cierto? Que está multiplicando aquí, si se ve, multiplica por B
y después multiplica por C. Entonces me queda esto de acá, ¿no? Esto es tal cual el álgebra decimal que habíamos venido haciendo, ¿no? Bien, aquí tampoco no hay mucho que explicar porque prácticamente es lo mismo del álgebra decimal, pero sin embargo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les explique algo específicamente? ¿No? ¿Está claro? Bien, vamos con lo último de álgebra, ¿no es cierto? De álgebra binaria y es teoremas. Teoremas, ¿no es cierto? Vamos con teoremas. Entonces, teoremas, vamos con el primer teorema. El primer teorema es bastante fácil, ¿no es cierto? Pero es bien útil, ¿no es cierto? Me dice que si yo tengo A por A, ¿no es cierto? Es decir, 2 veces la variable multiplicada, esto es igual a decir perdón, a A. Si yo tengo varias veces, ¿no es cierto? Multiplicada, bueno, sí, varias veces multiplicada una variable, es decir, la variable se repite varias veces, esto es igual a poner una sola vez la variable. Lo mismo pasa con la suma. Si yo tengo en la suma, tengo A más A, ¿no es cierto? Esto es igual a decir solamente A. Aquí yo voy a aumentar algo más. Si yo tengo muchas veces repetidas A, esto es igual a A. Lo mismo en la suma. Si tengo muchas veces sumado A, esto es igual a una sola vez, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Es el primer teorema. Vamos con el segundo teorema. El segundo teorema es el teorema de la absorción. Absorción. El teorema de la absorción. Entonces, ese Una teorema, pregunta. dígame. ¿Cómo era el primer teorema, el título? ¿O solo es teorema? No, no tiene título, ajá. Ah, ya, gracias. Póngale el teorema del ingeniero Padilla. Póngale. Vamos con el segundo teorema. El segundo teorema es el teorema de la absorción. Ese teorema se llama así porque miren lo que pasa. Si yo tengo A más AB, ¿no es cierto? A más AB, esto es igual a A. También, si yo tengo A, ¿no es cierto? Más A negado, B, esto es igual a más B. A más B. Aquí, este es el teorema de la absorción, ¿ya? Esto tienen que aprenderse. Eso tienen que aprenderse. Ahora, aquí hay algo que quiero demostrar, dos cosas que quiero demostrar. La primera es, bueno, no voy a demostrar aún, voy a hacer un ejercicio después, pero aquí hay algo que quiero decirles. Una variación de este teorema. Variación de este teorema. Si yo tengo A negado más A por B, esto es igual a A negado más B. Es el mismo teorema. ¿Ya? Solo que está invertida las A, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Ahora, si yo tengo A negado más A B negado, ¿no es cierto? Esto es igual a negado más B.
Ahora, si yo tengo A más A negado, B negado, esto es igual a A más B negada. ¿Ya? Entonces, hay 4 variaciones, ¿no es cierto? Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Dentro del teorema de la absorción, ¿no? Ahora sí, segunda, tercera y cuarta variación, ¿ya? Son 4 variaciones del mismo teorema, ¿no? Entonces, para que los tengan en cuenta, ¿ya? Dije Simplemente, una pregunta. ¿Y si tuviera más negado? ¿cómo? Si tuviera más negado. Por ejemplo, aquí siempre nos indica solo con un negado. Pero a veces en los ejercicios se suele hacer de que tienen 5 negados. 5 negaciones se pone. Ya. Sí, sí, le entiendo la pregunta. Cuando llegue el ejercicio, les explicaré qué pasa, ¿ya? Porque si les explico ahorita, no me van a entender, me voy a meter en un lío y no me van a entender. Bien, vamos con el siguiente teorema, el teorema número 3. Es el teorema de Morgan. Este también es el teorema de Morgan. El teorema de Morgan, ¿no? El teorema de Morgan me dice lo siguiente. El teorema de Morgan me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo... el teorema de Morgan me sirve para lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo A más B, pero esto tiene una negación así. De esa manera, ¿no es cierto? Este es un problema en funciones lógicas porque yo no puedo sacar el A, ¿no es cierto? De esta negación de aquí. No la puedo sacar. Entonces, ¿cómo logro destruir o cómo puedo sacar el A o cómo puedo sacar el B de esta negación de aquí? Con el teorema de Morgan que me dice que esto es igual. Si está sumando, entonces multiplica A por B, pero negados individualmente. Entonces, A negado por B negado, de esta manera. Y también pasa en lo contrario, ¿no? Que si yo tengo... Bueno, es viceversa, ¿no? Si yo tengo A negado por B negado individualmente así, esto es igual a decir A más B todo negado. ¿Ya? Es la primera variación de Morgan. Vamos con la segunda variación de Morgan. La segunda variación de Morgan me dice que si yo tengo A, A por B, todo negado, de igual manera es un problema porque yo no puedo sacar el A ni el B. ¿Cómo lo hago? A través de Morgan. Morgan me dice que esto es igual a A negado más B negado. ¿Ya? Dije otra pregunta. ¿Y si tuviera invertido? Si fuera B por A. Si tuviera así, B por A, así, Sí. es lo mismo, ¿no? Esto es igual a decir A por B y esto es igual a decir A negado más B negado. Se aplica la ley conmutativa, ¿no? Y esto es igual a decir a B negado más A negado. Se aplica la ley conmutativa, ¿no? Todo esto es igual. Bien, vamos con otra variación del teorema de Morgan. Y es, ¿qué pasa si yo tengo A más B sin así? A más B, ¿no es cierto? Esto es igual a decir a A
por B, negados individualmente y todo negado, según Morgan, ¿no? Lo mismo, si yo tengo A por B, ¿no es cierto? Esto es igual a decir a más B, negados individualmente y todo negado. ¿Ya? Ese es el teorema de Morgan. Aquí están las 4 variaciones del teorema de Morgan, ¿no? Mucho ojo. Esta es la 1, la 2, la 3, las 4 posibles variaciones del teorema de Morgan, ¿ya? Algo más del teorema de Morgan que tengo que decirles es que, miren, aquí hay 2 variables, pero yo puedo tener 3, 4, 5 variables. ¿Qué quiere decir eso? Miren, con otro color voy a poner un ejemplo. Yo tengo A más B más C, ¿no es cierto? Todo negado. Esto es igual, ¿no es cierto? Aplico lo mismo, ¿no es cierto? Si está sumando, todo lo que está negado, ¿no es cierto? Está sumando, entonces pasa a multiplicar. Entonces multiplica A por B y por C y negados individualmente. Y así no importa cuántas variables yo tenga, ¿ya? Lo mismo pasa acá, si yo tengo, por ejemplo, A por B por C por D, ¿no es cierto? Y está todo negado, así, ¿qué aplico? Aplico esta forma de Morgan, ¿no es cierto? Que me dice que si está multiplicando, si toda la multiplicación está negada, entonces esto es igual a decir A negado más... Inge, disculpe una pregunta. En la 1 y la 3 estoy un poco confundido ahí. Ya voy, espérame un ratito. A negado más B negado más C negado más D negado. De esta manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, ¿en cuál dice que está confundido? En el 1 y en el 3, ingeniero, porque ahí le puso usted en el 3 el A por B, negado independiente, y más arriba le puso negado total. Ya. En cambio, en la primera vuelta está lo mismo, pero le puso independientes los negados. Ya. A ver, las 2 que voy a señalar, ¿O en qué momento se aplica la una con la otra? ya escúcheme, las 2 que voy a señalar son las principales, ¿no es cierto? Y aquí quiero recalcar algo, ¿no es cierto? Morgan nos ayuda a romper esta negación de aquí, que para nosotros es un impedimento para poder simplificar funciones lógicas. Entonces, Morgan nos ayuda a romper esa negación, ¿ya? Mucho ojo, Morgan nos ayuda a romper esa negación. Entonces, ¿cómo lo ayuda? Así, ¿no es cierto? Como está escrito aquí, de esta manera, ¿ya? Ahora, estas formas de acá, ¿no es cierto? Estas formas de acá son formas alternativas de Morgan. Son formas alternativas de Morgan. ¿De dónde sale esto? Lo voy a explicar acá. Mucho ojo, por favor, pónganme atención, dejen de escribir, solo miren lo que voy a hacer. Voy a basarme en el postulado que me dice, mucho ojo, voy a basarme en el postulado que me dice que doble negación es igual a la variable sin negación. Entonces, si yo tengo A más B, ¿no es cierto? Yo puedo decir que esto es igual a A más B doblemente negado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Según el postulado. No lo entiendo, Inge, la verdad. A ver, ubíquense en ese postulado. ¿Sí me entienden? Este postulado ya está explicado, ¿no? Es el postulado de acá arriba. Es este postulado de aquí, ¿ya? Lo que había explicado acá, que doble negación es igual a no tener negación, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí se ubican en ese postulado?
Sí. Sí, ahí. Ya. Ahora, si yo tengo esta expresión, ¿no es cierto? A más B, así tal cual como está. Según este postulado, ¿no es cierto? Si yo le pongo doble negación, es lo mismo, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Es lo mismo. Si le pongo esto, lo que acabo de poner es lo mismo por este postulado de aquí. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Sí, sí, Inge. ¿Sí? Sí, ahí sí No lo tiene entendí. ningún postulado, entonces. Ya. Es simplemente un postulado, lo hice, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a coger A más B, esta negación, y la segunda negación la voy a guardar, ¿no es cierto? Solo voy a trabajar con lo que voy a remarcar. Voy a trabajar con esto. A más B, esto. Lo que acabo de remarcar en rojo, ¿a qué es igual según Morgan? Vengo acá, miren, aquí está. Esto es igual a esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Esto de aquí, A más B negado, es igual a negado por B negado. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a seguir con el rojo. Entonces voy a poner igual. Y miren, lo que está en rojo, lo que está en rojo es igual a decir que A negado por B negado, ¿no es cierto? Y me falta la negación en azul. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace Morgan? Morgan me dice, entonces yo puedo decir que A más B es igual a negado por B negado, todo negado. ¿Qué es lo que tengo aquí? El punto número 3 de Morgan. Ahora, esto es algo que no les voy a pedir que lo demuestren, ni les voy a pedir que ahorita lo entiendan, pero sí les voy a pedir que lo aprendan o lo tengan a la mano. No que lo memoricen, pero sí que lo aprendan, que digan, a ver, Morgan me dice algo acerca de esto, ¿a qué es igual? Que lo tengan presente. Pueden tenerlo en un papelito al lado, pueden tenerlo en su cuaderno remarcado, pero siempre les voy a decir, apliquen Morgan en este punto. Entonces, ustedes van a volver a Morgan y van a encontrar uno de los 3 casos, de los 4 casos. Y van a aplicar esto, ¿ya? Igual la absorción. Van a aplicar uno de los 4 casos. Voy a decir, aquí van a aplicar absorción. Entonces vienen acá y dicen, es el punto número 4, ¿no es cierto? Bien, para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer ejercicios. Lo más bonito, ¿no es cierto? Vamos a hacer ejercicios. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Un ejercicio pequeño, ingeniero, para entenderle bien. Muy bien. Un ejercicio. Estos ejercicios son los que se hacen y no se bajan de peso. ¿Sí o qué, señorita Maridueña? Lleva 2 años haciendo ejercicios matemáticos, pero no ve resultados en su cuerpo, dice. Muy bien, vamos con el primer ejercicio. Vamos a ver. El primer ejercicio, vamos a hacerlo bien fácil y de hecho les había prometido que iba a demostrar el teorema, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a demostrar el siguiente teorema, ¿no? El que me dice que, el teorema de la absorción que me dice que A más AB es igual a A. ¿Ya? Lo puse con minúsculas, es lo mismo. Primero, tengo dos términos, ¿no es cierto? Este es un término, este es otro término. Entonces, de estos 2 términos voy a sacar factor común. El factor común es A y es A. Entonces, saco factor común A. Entonces,
A factor común, abro paréntesis, al sacar factor común del primer término, me queda 1. Más, al sacar factor común del segundo término, me queda B. ¿No es cierto? Esto tiene que ser igual a A. Ahora, 1 más B, ¿no es cierto? Esto es B. Esto es B, ¿no es cierto? Entonces, A. 1 más B, ¿a qué es igual? Vamos a ver. Por favor, ubíquense en los postulados. Entonces, vamos a los postulados y me dice que toda variable lógica sumada un 1, ¿a qué es igual? A 1, ¿no es cierto? Entonces, vengo acá y digo, aquí tengo 1 más B. Por lo tanto, esto es igual ¿a qué? Esto es igual a 1. ¿No es cierto? Esto es igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? A por 1 es igual a A. Ahora, vengo otra vez a los postulados y vengo y me dice que toda variable lógica multiplicada por 1 es igual a la misma variable. Entonces, me queda que A es igual a A. ¿Ya? El primer ejercicio. ¿No es cierto? El primer ejercicio es el teorema de la absorción, ¿no es cierto? Comprobado. El teorema de la absorción. El teorema de la absorción. ¿Está claro? Ese ejercicio ya quedaría ahí con ese resultado, ¿verdad? Sí, porque es lo que me piden, ¿no? Que compruebe que esto es igual a... Estoy haciendo una comprobación en este caso. Vamos con el segundo ejercicio. Inge, sí va a dar tiempito para copiar después. Sí, igual la clase va a estar... Bueno, sí les doy tiempito, ¿no? No se preocupen. Aunque les puedo poner... A ver, vamos a ver. Ahí, para que copien, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio. Ahí está bien. Vamos con el segundo ejercicio. Igual, súper fácil. El segundo ejercicio. ¿Cierto? El segundo ejercicio, vamos a ver. Tengo A por A más B. ¿No es cierto? Quiero encontrar a qué es igual esto. Encuentren a qué es igual esto. Entonces, primero, aquí tengo la ley distributiva de la multiplicación, que me dice que este va a multiplicar por el primero y después por el segundo, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer. Me queda A por A más A por B. A por A más A por B. ¿No es cierto? Voy a encontrar a qué es igual esto. Ahora, aquí A por A es lo que les decía. Necesito el teorema, el teorema, ¿no es cierto? Que me dice que si tengo dos variables repetidas en multiplicación, eso es igual a una vez la variable. Entonces, A por A es igual a A, ¿no es cierto? Esto es A más A por B. ¿No es cierto? Ahora, igual, miren, eso de aquí es un teorema. Es el teorema de la absorción. ¿Qué me dice ese teorema de la absorción? Que A por A más B es igual a A. Entonces, esto es igual a A. ¿No es cierto? O pongámoslo arriba mejor. Esto es igual a A. Y ese es el resultado. ¿Sí está entendido? Ahí sí les doy chance a que copien ya. Sí, ingeniero, sí. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3
viene con un poquito más de nivel. Entonces, el ejercicio número 3 me dice simplifique la siguiente función. F es igual, paréntesis, A más B, todo negado, por A más A negado, B más A negado. ¿Ya? Eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces vamos a ver qué puedo hacer aquí, ¿no es cierto? Primero, en esta parte de aquí, tengo que aplicar Morgan, ¿no? Entonces, por favor, señor Estupiñán, ¿a qué es igual este paréntesis? Lo primero que acabo de marcar en rojo. F es igual. ¿A qué es igual el paréntesis? Voy a abrir paréntesis aplicando Morgan. A por B. Ya, muy bien. Negado por B negado. Ya, A negado, punto B negado. ya. A negado por B negado. B negado. Muy bien. Y esto por, vamos a ver, Brian García. Aquí, este segundo paréntesis, ¿a qué es igual? A más, A más, A más B. Muy bien. A más B. A Excelente. más B. A más B. ¿Ya? Y más A negado. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora, este paréntesis de aquí, está multiplicando a este paréntesis de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a aplicar la distributiva de la multiplicación que me dice que el paréntesis multiplicado por A y luego el paréntesis multiplicado por B, ¿no es cierto? Esa es la distributiva de la multiplicación. Entonces, vengo acá, F es igual, ¿no es cierto? Voy a romper el paréntesis, A negado por B negado, o mantengamos el paréntesis para ir explicando las leyes. Por A más, abro paréntesis, A negado, B negado por B más A negado. ¿No es cierto? Voy a aplicar la distributiva la asociativa de la multiplicación y voy a romper estos paréntesis, ¿no es cierto? De tal manera que me va a quedar así. F es igual A negado por B negado por A más A negado por B negado por B más A negado. ¿Cierto? Aquí apliqué la ley asociativa del producto. Aquí apliqué la ley distributiva del producto. ¿No es cierto? Y aquí voy a aplicar la ley conmutativa del producto. La ley conmutativa del producto. Entonces, me dice que F es igual a que este A que está aquí, ¿no es cierto? Lo voy a pasar aquí. ¿Ya? Entonces me va a quedar A negado por A y por B negado.
Y este b lo voy a dejar tal cual como está. A negado por b negado y por b más a negado. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el postulado. Vamos a los postulados. Por favor, ubíquense en los postulados. Me subo hasta arriba a los postulados donde me dice que la multiplicación de una variable por su negación, es decir, a por a negado, siempre es igual a 0. Entonces, miren, aquí, solo para que se vea, voy a agrupar esto. Igual voy a agrupar acá. ¿A qué es igual este a negado por a? A 0. A 0, ¿no es cierto? Entonces me queda 0 por b negado. Más a negado por 0. Y más a negado. ¿No es cierto? Porque este b negado por b también es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, lo último, ¿qué me dice el postulado? ¿No es cierto? ¿Qué me dice el postulado? Que toda multiplicación por 0 es igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, toda multiplicación por 0 es igual a 0. Entonces, 0 por b negado es 0. F es igual a 0. A negado por 0 es 0 más 0. Y más a negado, más a negado. 0 más 0 es 0, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces F es igual a 0 más a negado. Ahora, ¿qué me dice el postulado de igual manera, ¿no es cierto? Que toda variable sumada a 0 es igual a la misma variable. Entonces, si yo tengo a negado sumado más 0, esto es igual a negado. Esto es igual a negado. ¿No es cierto? Y voy a terminar eso. Ahí terminó el ejercicio. Mira, una pregunta. Si te hubieran puesto la llegado a la parte de arriba, viendo el postulado que nos dio al inicio, uno, ¿qué pasaría? ¿Cuál postulado? Igual es donde está que es que han negado vale uno. ¿Ha negado vale 1? No, doble negado. No hay un postulado que diga que ha negado vale. No, más arriba era, pero es doble negado. No le entiendo muy bien. No sé si se puede acercar un poquito más al micrófono. A ver, ya miré bien el resultado. Era al inicio que cuando decía que el doble negado, pero ha sido doble negado. Allá. Ya, muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿Postulado de qué era, dice? ¿Perdón? ¿Postulado de qué era? No le entiendo tampoco. ¿Postulado de qué era lo que se llamaba arribita? Postulado, lo que estamos viendo aquí son los postulados. Sí, De álgebra pero binaria. un nombre, ¿cómo que se llamaba? ¿Postulado de qué? De álgebra binaria o álgebra de Boole. Ya, gracias. Ya. Bien, vamos a ver otro ejercicio más. Inge, de nuestro tiempo para copiarle, Inge. A ver, copien, por favor. F es igual a esto. El ejercicio nos dice, este sería el tercer ejercicio. Simplifique la función f, ¿no es cierto? Entonces, El cuarto sería ingeniero. el cuarto, Sí.
Muy bien. El Entonces, cuarto y C. ya, gracias. Entonces, vamos a ver. F es igual a todo esto. Si se dan cuenta que tengo, lo primero que tengo es una, ¿cómo se llama? Un negado total. Un negado total, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos maneras de realizar este ejercicio. Voy a realizar de una manera, ¿no es cierto? De la manera en que considero más fácil. Entonces, es la siguiente. F es igual, ¿no es cierto? Voy a mantener el negado total de arriba y voy a comenzar por aquí abajo. Entonces, abro paréntesis, ¿no es cierto? Este paréntesis de aquí. Este segundo paréntesis, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Está agrupando. Lo voy a romper a este paréntesis. Voy a quitar la asociativa del producto que hay aquí y lo voy a poner de la siguiente manera. B por A negado por A. ¿Ya? Más, ¿no es cierto? Rompí este paréntesis. Ahora sí vengo. Este paréntesis sí lo voy a poner. ¿Por qué? Porque este paréntesis tiene una negación y esta negación sí la voy a romper con Morgan. Entonces, Morgan, ¿qué me dice? Morgan me dice que si yo tengo A más B, todo negado, esto es igual a negado por B negado. Eso me dice Morgan, ¿no? Entonces, en este caso, yo, como tengo sumas, todo negado sumas, va a pasar a multiplicar. Entonces, A negado, ¿no es cierto? Esta negación de aquí, por B, ¿no es cierto? Y por C, y todo negado, la negación de Morgan, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que el A tiene doble negación porque aquí ya tenía una negación, más la negación de Morgan se hace doble negación. Y cierro paréntesis. Esta negación de aquí también la voy a romper con Morgan. Igual, ¿no? Aplico la misma. Entonces abro otra vez paréntesis y me queda que A negado por B, ¿no es cierto? Negado. Doble negación. Muy bien. Y mantengo la negación de Morgan arriba, ¿no? Sí, la A tiene que triple negación, digo, No, doble nomás. ¿Por qué triple? porque la que está general. Ya, la que está general la puse arriba, ¿no? Aún no rompo la de arriba. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Ahora, el postulado. Para no ir subiendo, voy a ir colocando aquí. Esto es Morgan. Este es Morgan. ¿No es cierto? Ahora, hay un postulado, el postulado que me dice que toda variable multiplicada por su complemento es igual a 0. Esto es un postulado, ¿no? Eso es un postulado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es igual a 0, ¿no es cierto? Y hay otro postulado que me dice que toda variable multiplicada por 0 es igual a 0, ¿no es cierto? Igual es un postulado. Entonces, miren, aquí A negado por A, ¿cuánto es, señor Shigwe? Señor Rodríguez, ¿cuánto es A negado Cero. por A? 0, ¿no es cierto? Esto es 0. Y 0 por B, ¿cuánto es? 0 por B es 0. Entonces, abro paréntesis, ¿no es cierto? Y me queda 0. Aquí un 0. Más, ¿no es cierto? Doble negación de A. Hay otro postulado que me dice que doble negación de una variable es igual a la variable sin negar. Entonces, voy a romper este paréntesis y me va a quedar doble negación de A, me va a quedar A, perdón. Me va a quedar A por B negado por C negado, ¿no es cierto? Rompo este paréntesis y me va a quedar por A y por B negado. ¿Ya? Cierro paréntesis y mantengo la negación arriba. Jordi levantó la mano. Adelante, Jordi.
Inge, en la segunda parte de F, cuando tenemos A negado por A, no tenemos doble negación también en A. O sea, ¿Aquí? no, más abajo. ¿Aquí? Ya, sí, ahí no tenemos doble negación por la de arriba, por la negación grande que está arriba. No, porque la negación de arriba se mantiene. No la he roto todavía la negación de arriba. Miren, se mantiene. Entonces, lo que yo sí puedo hacer cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo, lo voy a explicar acá. Lo que yo sí puedo hacer si yo tengo una negación así y aquí tengo A más B más A negado, ¿no es cierto? Más B. Lo que yo sí puedo hacer es operaciones entre estas variables, entre con esta, ¿no es cierto? Eso sí puedo hacer. Las operaciones dentro de esta negación total sí puedo hacer. Lo que no puedo hacer es sacar de aquí, no puedo sacar nada afuera. ¿Sí me entienden? Todo dentro de la negación. Entonces, en este caso estoy haciendo todo dentro de la negación, ¿ya? Entonces, en este caso, yo mantengo la negación de arriba. Aquí el A no tiene doble negación. Bien, entonces, este cero, ¿no es cierto? Hay un postulado que me dice que 0 más cualquier variable es igual a la misma variable, no hay cambios, entonces el 0 se elimina, no pasa nada. De hecho, el postulado, este también es un postulado. De hecho, el postulado lo dice algo así, ¿no? Sino que vamos a borrar esto. El postulado lo dice así. Inge, ese postulado de A doble negado es igual a, ese quedaría como un quinto postulado. Ese postulado está explicado aquí, ¿no? Lo único que estoy es volviendo a anotar para no volver acá. Miren, aquí está el postulado. Este es el postulado que Lo que pasa anotaba. es que no lo había notado, Inge. Se me ha pasado por alto, no lo he visto. Gracias. Ok. Entonces, hay un postulado que me dice que si yo a una variable le sumo el 0, el resultado es la misma variable, ¿no es cierto? Entonces el 0 no hace nada, por lo tanto lo voy a obviar. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda, ya elimino el paréntesis, entonces me va a quedar A por B negado, por C negado, por A y por B negado. Y todo negado, ¿no? Todo negado. Así, ¿ya? Entonces, sigo trabajando, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es pasar esta A, la voy a pasar más acá, la voy a acomodar. Entonces, F es igual a, esa es la ley conmutativa, ¿no? Por A, por B negado. Ahora, este B negado de acá también lo voy a pasar más acá, por B negado y por C negado. Y sigo manteniendo arriba la negación. ¿Ya? Ahora, hay otro postulado que me dice lo siguiente. Hay otro postulado que me dice que si yo, perdón, este es un teorema. Este es el teorema que me dice que si yo tengo variables que multiplican y están repetidas, esto es igual a poner solamente una variable. Esto es teorema. Teorema. ¿Cierto? Entonces, lo aplico aquí, miren. Lo aplico, perdón. Lo aplico aquí en el A repetido y en el B repetido, ¿ya? Entonces, ya termino, espérenme un ratito. Entonces, F es igual a por B negado y por C negado. Y todo negado. Ahora, aplico el teorema de Morgan, que el teorema de Morgan me dice lo siguiente. Un minuto más. Me dice que si yo tengo A por B negado, esto es igual a decir A Más B. A más B negados individualmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es igual a más B negado más C negado y negados individualmente por el teorema de Morgan, ¿no es cierto? Doble negación es igual a no tener, por lo tanto, F es igual a negado más B más C. ¿Ya? Y esa sería la respuesta.
Bien, ahí vamos a quedar. Me pasé con 2 minutos.